estequiometría, la gravimetría o relaciones masa a porcentaje en masa. También lo denominarían porcentaje en peso en textos antiguos. En lecciones anteriores vimos que las titulaciones pueden reducirse a nuestro formulismo de cambio estequiométrico para reacciones no reversibles, cuando tenemos mezclas de reactivos ideales sin sobrantes o faltantes. Esto gracias a los indicadores de punto de finalización o equilibrio en el diseño experimental de la titulación. En la lección de hoy continuaremos con este nivel de dificultad, las relaciones de unidades de concentración, sustancia y masa, pero enfocándonos en el análisis gravimétrico, otra técnica experimental, que, aunque tiene sus peculiaridades experimentales, a la hora de hacer ejercicios y cálculos de lápiz y papel, vuelve a hacer estequiometría con unidades de concentración. Pero en ese caso, la unidad de concentración a utilizar será partes por cada ciento en fracción de masas, en lugar de la molaridad. Aunque igual, como siempre se les dice, es mucho más fácil usar la fórmula no porcentual, es decir, dividir entre 100% ambos lados y hacer las ecuaciones o análisis numéricos con la fracción de masas. La gravimetría básica. El análisis gravimétrico es una técnica analítica basada en la medición de la masa de algún producto para determinar la relación en masa de un reactivo. Y aunque la más famosa es la gravimetría de halosales, que veremos posteriormente en esta lección, la técnica funciona con cualquier reacción en la cual generemos un producto sólido que pueda pesarse en una balanza analítica. Tendremos dos tipos de gravimetrías generales a analizar en esta lección. Siempre y cuando conozca los coeficientes estequiométricos, la primera es masa a porcentaje en masa y la segunda es porcentaje en masa a masa. Sin embargo, también podemos tener otro tipo de gravimetrías en los cuales no conocemos los coeficientes estequiométricos, pero esa va a ser la gravimetría de halosales. Por el momento, concentrémonos en las primeras dos en las cuales sí conocemos las identidades de las sustancias, por lo tanto sus fórmulas moleculares, por lo tanto la ecuación balanceada y por lo tanto los coeficientes estequiométricos. Iniciaremos con la ecuación de cambio estequiométrico para la relación mol-a-mol, en la que reemplazamos las dos cantidades de sustancia por el cociente masa dividido la masa molar, y posteriormente despejamos la masa de la incógnita y expresamos la ecuación de manera elegante, con lo que llegamos a la relación masa a masa, que será fundamental para todos estos problemas gravimétricos. Ahora lo que hacemos es invocar la definición de fracción de masas o porcentaje en masa. Emplearemos la fracción de masa porque es más simple y menos hostigante a la vista. Posteriormente vamos a despejar la masa de la incógnita, pasando la masa total a multiplicar. Sin embargo, en este tipo de ejercicios es conveniente colocarle un identificador de identidad de sustancia a la masa total, para identificarla precisamente como la masa total de una incógnita o una sustancia impura. Para nuestros usos vamos a usar T, que implica total, e I, que implica la sustancia desconocida o viésima, que puede ser la incógnita o el dato. Y ahora sí pasamos esta masa total del impuro a multiplicar, con lo cual decimos que la masa pura de un soluto va a ser igual al producto entre la fracción de masas por la masa total cuando está impuro. Ahora, ya que tenemos las dos ecuaciones base, vamos a fusionarlas para producir ecuaciones para las dos situaciones concretas. En la primera, voy a comenzar desde la masa del dato, pues, que ya está dada en la ecuación, a porcentaje en masa, que en este caso es simbolizado por la fracción de masas a secas. Y es simplemente reemplazar la masa de la incógnita por lo que vale en términos del producto fracción de masas por la masa total de el impuro incógnita. Entonces simplemente es reemplazar. Vamos a dejar la ecuación planteada de este modo porque podemos tener enunciados en los cuales nos pregunten por la masa total de la incógnita cuando está impura o por la fracción
de masas de la incógnita. Entonces esta será una ecuación a tener en cuenta. La otra ecuación a tener en cuenta es en el segundo caso, en el cual debemos comenzar desde el porcentaje en masa para calcular la masa de la incógnita. En este caso, por lo tanto, vamos a dejar la masa de la incógnita sin alterar y lo que vamos a reemplazar es la masa del dato por la fracción de masas del dato multiplicada por la masa total del dato cuando está impuro. De modo tal que obtenemos dos ecuaciones para las dos situaciones gravimétricas simples. Cabe destacar que nada nos impediría, al menos matemáticamente, proponer una tercera ecuación en la cual relacionemos fracción de masas de la incógnita por su masa total impura a la fracción de masas del dato por su masa total impura. Sin embargo, en el diseño experimental gravimétrico, lo que se busca es tener un dato que esté puro o una incógnita pura de forma tal que algo sea fácil de medir o contrastar. Bueno, y esas serían las ecuaciones para los casos simples. Ahora vamos con la gravimetría de halosales, que contiene una serie de problemáticas concretas más elegantes. Las halosales son sales formadas por cationes y halógenos, principalmente cloruro y bromuro, es decir, cuando se encuentran en su estado de oxidación -1. Para medir una halosal soluble se emplea nitrato de plata para generar un precipitado gravimétricamente analizable. Eso quiere decir que ese precipitado deberá secarse y luego pesarse para determinar su masa exacta. Por ejemplo, el cloruro de sodio es una típica halosal soluble de cloro. La reacción global es de doble desplazamiento. El nitrato de plata soluble y por ende invisible en el tubo de ensayo, normalmente, reacciona con una halosal, en este caso cloruro de sodio o sal de cocina, el cual también es soluble o acuoso e invisible en un tubo de ensayo aparte. Cuando mezclamos el contenido de los dos tubos de ensayo, se genera una reacción de doble desplazamiento. El ion nitrato de una carga negativa se va con el sodio de una carga positiva para formar nitrato de sodio acuoso y por lo tanto invisible. Sin embargo, en el segundo desplazamiento, el ion plata de una carga positiva se va con el anión cloruro de una carga negativa, formando la sal cloruro de plata. Por lo general, las sales de halógeno y plata son insolubles y por lo tanto precipitan en un sólido que facilita la medición gravimétrica. Nuevamente, el precipitado que se encuentra en el fondo del tubo de ensayo deberá secarse y luego emplearse en una medición de masa con una balanza analítica. Y con esa masa se aplica la estequiometría para calcular la masa del halógeno presente. En este caso, cloruro, pero puede ser cualquier otro halógeno. Sin embargo, hacer la estequiometría para una halosal desconocida trae una serie de inconvenientes. La primera es que no conocemos la identidad de la halosal, por lo tanto, tampoco conocemos su fórmula molecular, su masa molar o la estequiometría exacta global de la ecuación química, lo cual implicaría que no conocemos los coeficientes estequiométricos. Eso haría imposible hacer estequiometría, ¿cierto? Pues falso. Sin embargo, eso lo veremos en la deducción. Sin embargo, debemos tener en cuenta también que antes de realizar el procedimiento experimental se debió medir la masa de la halosal presente y al dividir la masa del halógeno entre la masa de la halosal vamos a tener la fracción de masas del halógeno en dicha halosal, que al multiplicar por 100% nos dará el porcentaje en masa del halógeno en la halosal. El valor del porcentaje en masa de los halógenos en cada halosal puede diferir y servir para identificarla al comparar el valor medido con el propuesto en tablas estandarizadas. Por lo tanto, el análisis gravimétrico como técnica analítica nos sirve para ser un dato de apoyo de identificación de sustancias. Cuando no conocemos la identidad de la halosal, no podemos saber su fórmula molecular exacta, pero sí una aproximación. Esto se debe a que los halógenos en halosales van en su estado de oxidación negativo y solo tienen un estado de oxidación negativo posible que es -1.
Por lo tanto, la cantidad de átomos del halógeno presente en la halosal va a ser igual al estado de oxidación del catión, o sea, del metal que forma la halosal soluble original. Como sabemos que debe haber Y veces halógenos en la halosal, eso implica necesariamente que la sal de plata deberá repetirse Y veces, pues la plata tiene un estado de oxidación 1 positivo y por lo tanto reaccionará 1 a 1 con el halógeno. Y por lo tanto, deberemos tener Y veces nitrato de plata para reaccionar con todo el cloro presente y además quedar sobrando. Como hacemos la estequiometría desde el producto, el reactivo limitante será la halosal y es sobre ella que deseamos conocer la masa, por lo que podemos ignorar toda la estequiometría de reactivos limitantes. Como podemos ignorar la estequiometría de reactivos limitantes, iniciaremos con la relación de estequiometría masa a masa. La idea es llegar a una fórmula en la cual podamos determinar la fracción de masas del halógeno sin que debamos conocer los coeficientes estequiométricos o las masas molares de la halosal soluble original. Para ello, lo primero que vamos a hacer es dar identidad a esta ecuación, donde la primera incógnita va a ser la halosal soluble, que aunque desconocemos su identidad, sí conocemos su masa original. Sin embargo, la vamos a mantener como la masa de la incógnita por el momento. Y el dato será la halosal de plata que medimos gravimétricamente. Ahora, planteamos una segunda ecuación química para relacionar la masa del halogenuro presente con la masa de la halosal que lo contiene. Se trata de una ecuación de ionización en la cual el catión libera Y veces la cantidad de halógenos y volvemos a usar una ecuación estequiométrica masa a masa donde el dato es la masa de la halosal soluble y la incógnita es la masa del halógenuro presente, que es lo que nos importa medir. En este punto podemos ver que se forma una relación estequiométrica o matemáticamente acoplable en la cual la incógnita de la primera ecuación sirve como dato en la segunda ecuación. Pero antes de eso reemplazamos los coeficientes estequiométricos en ambas expresiones estequiométricas para simplificar términos y ver claramente que en una relación tenemos una relación inversa del coeficiente estequiométrico, mientras que en otra tenemos una relación directa del coeficiente estequiométrico, con lo cual al acoplar ambas fórmulas en una sola, deben desaparecer los dos coeficientes estequiométricos, pues uno multiplica y el otro divide, sino también las masas molares de la sal soluble original desconocida porque, entre otras, si no conocemos su identidad no podemos determinar dicha masa molar. Así que el hecho de que desaparezca es muy conveniente, con lo cual el problema se reduce a dos masas molares conocibles, la del halógeno que estamos buscando y la de la sal de plata generada, y la masa de la sal de plata insoluble medida gravimétricamente. Sin embargo, también podemos dividir ambos lados de la ecuación entre la masa de la sal soluble original desconocida, de modo tal que la masa del halógeno aislado entre la masa total de la sal que lo contiene va a representar la fracción de masas del halógeno presente. Y es la fracción de masas lo que nos importa, porque con este valor y una tabla de porcentajes en masa estandarizada, podemos llegar a la identidad de la sal soluble desconocida. Tenga en cuenta que esta ecuación nos da el resultado en fracciones y para expresar el resultado final multiplique por 100 para dar el resultado en partes por cada ciento en masa, o lo que se conoce vulgarmente como porcentaje en masa. Ahora miremos una aplicación de las ecuaciones que hemos deducido hasta el momento en ejercicios de lápiz y papel. El hidróxido de aluminio se calcina para obtener de nuevo óxido de aluminio y agua. Si la pureza del hidróxido es del 95%, nos piden determinar la masa del óxido de aluminio que se obtendría a partir de 100 gramos del hidróxido impuro. Entonces, en primera instancia, aquí no tenemos halosales, por lo tanto, la última ecuación no se va a usar. Adicionalmente, el porcentaje en masa es parte del dato,
Por lo tanto, vamos a usar la ecuación en la cual la fracción de masas o porcentaje en masa de manera indirecta hace parte del dato, que es la segunda ecuación. Ahora, lo que vamos a hacer es preparar alguna información. Vamos a necesitar las dos masas molares de las dos sustancias y la fracción en masa. Entonces, lo primero es ir calculando las masas molares. Entonces sacamos la calculadora y con los datos que nos dan en el enunciado calculamos. Entonces, vamos a tener un aluminio, 27, más, abro paréntesis. Al interior del paréntesis hay un oxígeno, o sea 16, más. Hay un hidrógeno, o sea 1, cierro paréntesis, eso se repite 3 veces, o sea por 3. El resultado es 78 en unidades gramos sobre mol. Vamos a necesitar también la masa molar de la otra sustancia involucrada, que es el óxido de aluminio. Entonces, vamos a tener que el aluminio se repite 2 veces y su peso atómico es 27, más que el oxígeno se repite 3 veces y su peso es 16. El resultado es 102 gramos sobre mol. Y adicionalmente, el porcentaje en masa lo vamos a convertir a fracción de masas dividiendo 95% entre 100%. Y el resultado es 0,95. Y con eso ya tenemos los datos preparados. Lo siguiente es dar identidad. La incógnita en este caso es el óxido de aluminio. Y comenzamos con todos los términos de la incógnita primero, o si no, usted se va a enredar. Entonces, el coeficiente estequiométrico del óxido de aluminio en la ecuación es, esto es hidróxido, el óxido es 1. La masa molar del óxido es 102 gramos sobre mol, pero como tenemos un cociente de variable semejante con unidad semejante, las unidades se van a cancelar de todas formas, así que solo vamos a reemplazar 102. Terminados los términos de la incógnita, seguimos con los del dato. El dato es el hidróxido. El coeficiente estequiométrico del hidróxido en este caso es 2. La masa molar del dato es 78 gramos sobre mol, pero habíamos dicho que gramos sobre mol se cancela y por lo tanto solo se reemplaza 78. La fracción de masas es 0,95 y la masa total del impuro era 100 gramos. Entonces, en el análisis dimensional, la única unidad que sobrevive es gramo, y gramo es unidad de masa, justo la variable que pretendemos calcular. Por lo tanto, dimensionalmente vamos bien. Y ingresamos los datos a la calculadora. 102 por 0,95 por 100, divido, abro paréntesis, 2 por 78. Ignoro el 1 porque en multiplicaciones o divisiones los unos no afectan. El resultado va a ser de 62,1. Vamos a expresar la respuesta para dos cifras significativas, o sea 62 gramos de óxido de aluminio, que se obtendrán a partir de los 100 gramos del hidróxido impuro. Una muestra de 0,8633 gramos de un compuesto iónico que tiene iones cloruro y un catión metálico desconocido se disuelve en agua y se trata con exceso de nitrato de plata. Si se forma 1,5615 gramos de precipitado de cloruro de plata, ¿cuál es el porcentaje en masa de cloro en el compuesto original? Entonces, con esto ya sabemos que vamos a usar la tercera ecuación, la que se usa para las halosales, porque el cloro es un halógeno, lo cual nos lleva a otra situación. El halógeno a usar es cloro. Ahora, necesitaremos dos masas molares. Adicionalmente, es conveniente, aunque no obligatorio, expresar las masas molares con cifras significativas suficientes para representar la de los datos. Vamos a usar 4 decimales de confianza para hacer ese cálculo, siempre y cuando mi tabla periódica los dé. Entonces, voy a necesitar la masa molar del cloruro, que es igual a la masa molar del cloro, porque la masa de un solo electrón no afecta realmente. Entonces, para el cloro mi tabla periódica me da 3 decimales de confianza, 35,453 en unidades gramos sobre mol. Y vamos a necesitar la masa molar del cloruro de plata. Mi tabla periódica para una plata va a ser de 107,8682 más el peso de un solo cloro, 35,1
453. El resultado, 143,3212. En unidades gramos sobre mol. Una vez que tenemos las dos masas molares del primer cociente y el enunciado me da las dos masas medidas del segundo cociente, podemos hacer el cálculo. Como ambos cocientes son de variable semejante con unidad semejante, las unidades se cancelan. El ejercicio va a dar adimensional justo lo que se espera de una fracción de masas. Así pues, comenzamos a reemplazar sin preocuparnos por el análisis dimensional realmente. Entonces, la masa molar del cloruro, la masa molar del cloruro de plata, la masa medida de cloruro de plata y la masa medida de la sal de cloro original o compuesto iónico que contiene iones cloruro, pero sin la unidad. Y en este punto es simplemente operar. El resultado se va a expresar para 4 cifras significativas porque es el término con menos cifras significativas de todos los que están presentes. Entonces, 35,453 por 1,5615 divido, abro paréntesis, 143,3212 por 0,8633. Entonces el resultado es 0,4474, que multiplicado por 100% será 44,74%, como porcentaje en masa del cloro en el compuesto original. Entonces, aunque analíticamente estos ejercicios son muy complejos, una vez que uno tiene la ecuación concreta con la que se resuelven todos, esos ejercicios pasan a ser muy fáciles. Bien, eso es todo por el momento. En la siguiente lección analizaremos la estequiometría de gases. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.